Europa, lo que nació como un organismo que en 1949, en el periodo de paz, se creó para que Europa se protegiera de la acción expansionista de la Unión Soviética, hoy sigue más o menos teniendo el mismo papel para Europa. Es importante la OTAN para la seguridad europea. Veíamos que recientemente Estados Unidos pidió que los países europeos que forman parte de la alianza aumentaran un 5% su gasto militar, y por esta cuestión es tan importante este elemento o este actor, la OTAN, dentro del conflicto ruso-ucraniano. Pero antes de hacer el análisis y hablar directamente de cuál es la importancia de la alianza militar dentro del conflicto, es importante analizar la OTAN, cuál es su peso específico y fundamentalmente cómo se fue configurando. Para eso, en esta edición de Ampliamente vamos a tener con el análisis a Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa, para que nos explique todo el asunto de la OTAN y para que le brinde usted un panorama sobre la alianza militar y su peso específico. Dylan, qué gusto recibirte en esta edición de Ampliamente. Muy buenas tardes, Natasha. Es un placer saludarte a ti y a toda la audiencia de Ampliamente. En efecto, la OTAN es, sin lugar a dudas, uno de los elementos y organismos más importantes a analizar en cuanto a temas de política exterior, de seguridad y defensa, y sin lugar a dudas ha sido uno de los grandes vectores para comprender las dinámicas geopolíticas que han regido el orden internacional, particularmente desde la reglas como muchos analistas, muchos teóricos hacen referencia luego mundial, y entender también que la OTAN nace pues en un contexto y de una forma u otra nacía con el propósito, por un lado, de un carácter defensivo de sus estados miembros, que además pues representaban no solamente una unidad y capacidad militar coordinada, sino también una comunión, si se quiere, en términos de valores y principios fundamentales, particularmente referidos a derechos fundamentales a nivel político, social y por supuesto civil, y que pues cristaliza esta visión, si se quiere, occidental de las relaciones internacionales y de la cosmovisión, y por otro lado también con un fin disuasivo. Estamos hablando de un contexto de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN nace en 1949 con la firma del Tratado de Washington y tiene pues diversos antecedentes que tenemos que analizar. Por un lado, nacía el sistema de Naciones Unidas en 1945 con la Carta de San Francisco, que había sido precedida por una serie de reuniones de alto nivel político importantísimas, como el caso de la conferencia que dio lugar en Dumbarton Oaks, también posteriormente las conferencias de Yalta y Potsdam, donde pues los grandes líderes de su momento, el presidente Roosevelt, Stanley de la Unión Soviética, Winston Churchill del Reino Unido, pues se dieron cita y empezaron pues a evaluar, discutir cómo se vería este sistema internacional y cómo este balance de poder que había heredado los vencedores contra el régimen nazi de la Alemania nazi de ese momento, pues estarían repartiendo, si se quiere, un nuevo monopolio internacional con nuevas zonas de influencia y un nuevo bloque de hegemonía e influencia política y militar. Y en este marco, pues se debe entender la OTAN, que además posteriormente ha tenido un desenvolvimiento impresionante. En su momento, en las décadas de los años 50, del siglo pasado, era compensada o tenía el contrapeso de la Unión Soviética, que no tardaría mucho hasta el año 1955 en formar su propia coalición militar semejante a la OTAN, como fue en su momento el Pacto de Varsovia, que incluía a la Unión Soviética y además la esfera de estados satélites controlados por Moscú. Estamos hablando de varios estados bálticos, pero que posteriormente también con el colapso tanto del muro de Berlín en 1989 y posteriormente la disolución definitiva en el 91 de la Unión Soviética, pues colapsó también el Pacto de Varsovia. Y hay que decir que en este marco, precisamente, muchos de los países que alguna vez pertenecieron a la OTAN, al Pacto de Varsovia, hoy forman parte de la OTAN. Estamos hablando de países del Báltico, como el caso de Estonia, el caso de Lituania o Letonia, que hoy forman parte de la Alianza Atlántica. Y el Tratado de Washington es muy claro en el carácter defensivo de la alianza, pero sobre todo tiene una particularidad que está referida a su artículo número 5, cuando se establece como cláusula absolutamente vinculante, legal y política y militarmente,
que un ataque contra cualquiera de los miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte es un ataque contra todos los demás miembros. Es decir, cualquier ataque contra uno de los miembros hoy significaría y movilizaría una respuesta atlántica de los 32 miembros de la Alianza Atlántica. Y este artículo 5 solo ha sido activado en una oportunidad, como fue el caso del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos es atacado. Sufre este ataque por parte de Al Qaeda y la coordinación implícita de Afganistán, y por ello precisamente las operaciones estadounidenses en Afganistán contaron y durante todo el tiempo que allí recorrieron, pues con el apoyo de otros miembros del ejército de la OTAN. Por eso allí estaba en el terreno personal británico, personal francés, y es fundamental entender estas dinámicas, sobre todo en un contexto global donde la Alianza Atlántica sigue enfrentando cada vez más amenazas, particularmente los hechos recientes relacionados a los drones que han cruzado espacio aéreo, porque en cierta forma, en este espíritu de supranacionalidad, el espacio aéreo de la OTAN es considerado un espacio común de defensa. Y por ende, hemos visto las declaraciones de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que además institucionalmente tiene una sede permanente en Bruselas, con un personal permanente trabajando allí, pues han dicho que defenderán cada centímetro de la alianza. Y esto es fundamental para entender las dinámicas geopolíticas, no solo que nos han llevado hasta este punto, sino también las que van a emerger. Y fíjate, Dylan, lo importante que es revisar la concepción del organismo, de esta organización internacional, que además es una alianza militar, porque esta organización, la creación de esta organización se da en un periodo de Estados Unidos fue fundamental. En este sentido, Estados Unidos se presenta como la columna vertebral de esta organización. Entonces, ¿cuál es el peso de Estados Unidos, no solamente en su creación, sino en la actualidad, para que la alianza militar siga adelante? Así es, Natasha, no se puede entender a la Organización del Tratado Atlántico Norte, a la OTAN, sin los Estados Unidos, no solamente por ser el miembro fundador, uno de los fundamentales en la creación de la Alianza Atlántica, no solamente desde un punto de vista técnico, sino también del espíritu de cooperación militar y de los valores que se encarnan en la alianza. Además, fue sede precisamente de Washington, D.C., donde se desarrolla la negociación y la firma posterior del Tratado de Washington en 1949, su acta fundacional, y naturalmente que a día de hoy sigue siendo uno de sus mayores contribuyentes. Estados Unidos, por su propia tradición, ha mantenido un importante nivel del PIB, de un porcentaje elevado del PIB en gasto de defensa, en torno a un 4% actualmente. Esto significa pues más de 800.000 millones de dólares anuales en inversión en defensa. Y a día de hoy, Estados Unidos es precisamente uno de los mayores donantes, uno de los mayores contribuyentes de la OTAN, representando en torno a un 15% del presupuesto total de la OTAN. También es importante mencionar que ante precisamente las demandas de la nueva administración estadounidense, Donald Trump, el presidente Trump, ha insistido en diversas oportunidades en la necesidad que otros miembros de la OTAN pues alcanzasen niveles óptimos de gasto e inversión en defensa. Ya en el año 2014, en la conferencia anual de ese año, pues se había pactado un mínimo de 2% de gasto en defensa, y muchos países pues ya habían alcanzado este nivel, países como Grecia incluso lo habían superado, pero existían pues miembros importantes que no habían cumplido con esta meta que se había pactado en la agenda tanto de Washington como de Londres, como el caso de Alemania, que no había alcanzado pues estos niveles. Sin lugar a dudas, a día de hoy y particularmente después de la escala, ya la primer target, si se quiere, o objetivo del 2% había sido pactado en el marco de la agresión en Crimea por parte de Rusia, pues con la invasión a gran escala en febrero de 2022, pues esta presión se ha hecho mucho más palpable, no solamente a nivel político, sino también a militar. Y esto se ha traducido en un aumento importantísimo de las capacidades de inversión y gasto, sobre todo los socios europeos, en defensa. Estamos hablando que de un 26% del total del presupuesto de la Alianza, hoy la Unión Europea contribuye en casi un 35%, y están sobre la mesa nuevos instrumentos financieros, como la última propuesta de la Comisión Europea del programa SAFE, que planea en los próximos 6 años invertir más de 800.000 millones de euros
en materia de defensa y particularmente en la capacidad de producción conjunta a nivel doméstico en la Unión Europea. Esto no solamente el resultado de la agresión de Rusia contra Ucrania, sino también particularmente por la presión de Estados Unidos. Y en las últimas, precisamente, Asamblea General de la ONU, que decorre estos días en Nueva York, vimos una actitud mucho más favorable del presidente Trump hacia la OTAN, e incluso afirmando a través de sus redes sociales que continuará enviando el armamento necesario a la Alianza Atlántica y que el Consejo Atlántico tendrá capacidad de disponer de él como lo ha hecho hasta ahora, despejando un poco las dudas que se habían insertado inicialmente respecto al compromiso duradero y estable de Estados Unidos con la OTAN en esta nueva administración, que ha resultado de peculiar importancia cuando consideramos que pues son casi de Ucrania y Rusia, y donde la contribución, la donación de los países miembros de la OTAN a Ucrania, que supera los 260.000 millones de dólares, ha sido absolutamente crítica, crucial para poder resistir esta agresión. Y fíjate, Dylan, lo importante que es la arquitectura de seguridad global que ha creado Estados Unidos a través de la OTAN en Europa, un proveedor de seguridad fundamental para esta región. Y al regreso de esta pausa, vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar del impacto que tiene la OTAN en este conflicto, en esto se ha involucrado y si pudiese llegar a formar parte del conflicto de manera formal. Hacemos una pausa en esta conversación con Dylan Pereira, analista internacional, y al regreso seguimos analizando el papel de la OTAN y puntualmente en el conflicto.